Para comenzar, en esta presentación hablaremos acerca de diferentes novelas, las cuales cada una tiene un diferente autor, así como diferentes tramas. Conoceremos un poco más de cada una de ellas. Pero antes de comenzar, es importante mencionar que la literatura es una forma de poder expresarse ante una audiencia, y gracias a esto es que podemos encontrar miles y miles de obras literarias muy bonitas, de las cuales podemos disfrutar día a día. Y es por eso que la literatura es muy importante en nuestros días. Mi nombre es Fanny Leti Cantona y el día de hoy les voy a hablar acerca de la novela 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. 100 años de soledad pertenece a la corriente literaria del realismo mágico. Fue escrita por el novelista Gabriel García Márquez, originario de Aracataca, Colombia. Nació el 6 de marzo de 1927 y murió él en el año de 2014 en la Ciudad de México, ganador de múltiples premios, destacando el Premio Nobel de Literatura de 1982 y el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallego de 1971. La novela se escribió a mediados del siglo XIX y siglo XX, época en la cual en Colombia se vivían múltiples guerras debido a las diferencias de los grupos centralistas y federalistas, así como mucha corrupción en varios países latinoamericanos. La trama principal de la novela es cómo la soledad se apodera de la familia mundial, y este sentimiento los evita hacer felices y mucho menos encontrar el amor. Los principales protagonistas de la novela son la familia mundial. La época en la que se desarrolla la novela influye a los protagonistas, ya que a partir de los sucesos que van pasando día a día, la familia mundial debe buscar soluciones o mejorar sus situaciones, a pesar de saber que este sentimiento de soledad se quedaría para siempre con cada uno de las familias a su muerte. Mediante se va desarrollando la historia, los personajes van creciendo, los protagonistas van creciendo respecto a su forma de ser, pensar y actuar, pero de igual forma van decayendo, ya que la mayoría se hunden en un sentimiento de soledad, sin poder buscar alguna solución. La novela de 100 años de soledad tiene un impacto en la actualidad, ya que a partir de los temas que aborda, la mayoría aún se siguen dando en la actualidad, como son los abandonos, los sentimientos de soledad en la sociedad, los problemas internos en los gobiernos de los países, así como la corrupción. Y a partir de la novela podemos ver cómo todos esos problemas nos afectan como sociedad. El libro que yo leí se llama Pi, escrito por Pauline Sarah John Moyes, o más conocido como Coco Moyes. Ella nació el 4 de agosto de 1969 en Londres, Inglaterra. Sus novelas se han traducido a 11 idiomas. Ha sido una de las pocas autoras que ganó el premio Romantic Novels Association Romantic Novel Awards. Trama se basa en el 2012. En ese año ocurrieron muchos acontecimientos, pero para mencionar uno fue lo que ocurrió el 14 de diciembre de 2012, cuando murieron 27 personas a causa de un tiroteo en una escuela primaria en Sandy Hook, en Newton, Estados Unidos. La historia principal trata sobre Will Reynolds y Louisa Clark. Will quedó tetrapléjico después de ser atropellado por una motocicleta mientras estaba en una llamada. Estaba distraído, por lo que no se dio cuenta de que en ese momento pasaba una moto. En el caso de Louisa, ella es una persona que sabe cuántos pasos hay entre la parada del autobús y su casa. Sin embargo, ella pierde su trabajo, pues en la cafetería donde trabajaba, el dueño decide cerrarla. Esto ocasiona que ella se preocupe por dónde va a trabajar y con qué va a poder ayudar a sus papás en los gastos de la casa, pues sus papás estaban pasando por un mal momento económico. Esto la hace llegar a la casa de los Trainor, en donde conoce a Will. Ella trata de ayudarlo, pues él se ha intentado suicidar varias veces debido a que no encuentra sentido a su vida. Esto hace que sus padres de Will se sientan mal y quieran ayudarlo, principalmente su madre, que no quiere que su hijo se suicide. Sin embargo, debido a que Will era una persona muy energética, muy trabajadora, pues él era alegre y aventurero, pero después del accidente se vuelve una persona enojona, se irrita con facilidad, se vuelve grosero, se quedó sin ganas de vivir y se vuelve una persona fría con todas. En el caso de Louisa, siempre demuestra una actitud positiva ante las cosas, siempre le gusta luchar por lo que le gusta. Es una persona que le gusta hablar, es sensible, tiene buenos sentimientos, pero no cree en sí misma. Esto hace que Will le empiece a ayudar a que ella empiece a confiar más en sí misma, y esto hace que Louisa empiece a ayudar a Will a buscar razones para vivir. El impacto de esta novela es muy impresionante, porque nos deja ver cómo una persona que dependía absolutamente de nadie pasa a depender de un montón al mismo tiempo. Eso nos hace ver que nosotros no podemos decir que podemos comprender a una persona sin antes saber qué se siente. Esto es en el caso de Will, pues él sentía que nadie lo entendía, que nadie podía aceptar lo que él deseaba. Sin embargo, eso nos hace ver que nosotros como personas podemos llegar a tener la actitud de Louisa Clark, pensar que es muy egoísta de su parte poder querer asesinarse. Pero teniendo en cuenta cómo eran ellos antes, cómo son ahorita, es comprensible que quieran hacerlo, porque si nosotros estuviéramos en su lugar, creo que también haríamos lo mismo. Esto nos hace reflexionar que podemos ver a una persona que a lo mejor esté mostrando signos de mejorar y de querer avanzar, pero no sabemos cómo es en su interior, no sabemos claramente o no sabemos precisamente cómo ellos se sienten. Es por eso que nosotros debemos apoyarlos en lo que decidan sin importar qué. Tal como Louisa dijo que es un acto de ser egoísta consigo mismo, sin embargo, él tuvo sus razones, por lo que Louisa tampoco pudo oponerse. Buenas, yo soy Rodrigo Alejandro Rebuchán y les quiero hablar un poco sobre la novela que estoy leyendo. Esta se llama Charlie y la fábrica de chocolate, escrita por Roald Dahl. Dahl fue un escritor británico de ascendencia noruega.
Nació en 1916 y durante toda su vida escribió numerosos libros infantiles como Los Gremlins, Matilda, Charlie y la fábrica de chocolate y otros muy importantes más. Charlie y la fábrica de chocolate está ambientada en una época moderna al inicio del siglo XIX en un ambiente de pobreza. Hasta ahora, por lo que llevo de lectura, no se ha desarrollado un conflicto que nos lleve al clímax o a una solución de este mismo. Sin embargo, Charlie, al saber que el señor Wonka repartió boletos para poder visitar su fábrica, no podía darse el gusto de comprar miles de barras para ganar, hasta que la suerte y la esperanza le dieron la oportunidad de encontrar dinero en la calle obteniendo el último boleto ganador. La historia tiene lugar en un momento en el que la industrialización y la tecnología estaban cambiando rápidamente en la sociedad. La familia de Charlie podría representar la desigualdad económica. Con esto al principio podemos notar las dificultades que tienen al alimentarse o incluso con otras oportunidades. El personaje principal, Charlie, se ha caracterizado por ser muy amable y honesto. Gracias a esto es que consigue obtener una recompensa muy grande. Por otro lado, sus abuelos y su papá van teniendo una actitud un poco negativa o sin esperanza, pues saben que carecen de dinero, pero esto no es motivo para seguir siendo buenas personas. Por último, la novela aborda temas de desigualdad social y la importancia de la familia. También resalta la importancia de la humildad, la gratitud y la bondad, valores que continúan siendo relevantes actualmente. Es por esto que en la actualidad esta novela tendrá un gran impacto con la sociedad que cada vez va decayendo. Yo os voy a hablar acerca del autor Julio Gabriel Verne, quien fue quien redactó La Vuelta al Mundo en 80 días, ya que esta fue la lectura que yo seleccioné para mi obra literaria. Julio Verne, cuyo nombre completo, como ya se había mencionado antes, es Julio Gabriel Verne, fue un escritor francés que nació el 8 de febrero de 1828 en Nantes, Francia, y falleció el 24 de marzo de 1905 en Amiens, igualmente en Francia. Este fue uno de los escritores más influyentes del siglo XIX y es conocido por sus obras de ciencia ficción y aventuras, que han sido traducidas a numerosos idiomas y han capturado la imaginación de lectores de todo el mundo. Les voy a pasar un poco acerca de la historia. Esta historia sigue a Phileas Fogg, cuyo personaje es un hombre británico obsesionado con la puntualidad y la precisión. Esto lo podemos saber gracias a la historia, ya que Phileas Fogg tiene muy ordenada su vida, es decir, en ciertas horas hace tal actividad y tal actividad. Es una persona demasiado puntual. Este personaje hace una apuesta de 20.000 libras, que es una gran suma de dinero en ese momento, en ese contexto, con los miembros del Reform Club de Londres. La apuesta consiste en que Fogg puede dar la vuelta al mundo en 80 días, acompañado por su fiel sirviente francés, Passepartout. Fogg comienza su viaje en tren y barco desde Londres. Durante este viaje, Fogg y Passepartout, quien es su sirviente francés, enfrentan numerosos obstáculos y desafíos, incluyendo retrasos de los medios de transporte, ya que la apuesta consistía en que él podía dar la vuelta en 80 días, pero las adversidades se presentaban ya que él no sabía si se iban a presentar retrasos en sus medios de transporte, como podrían ser los barcos, los trenes, o incluyendo las estaciones del clima, si estaría nublado, si estaría lluvioso, o si había una tormenta. Esto no lo sabíamos, y por lo tanto no sabíamos si retrasaría el viaje de Phileas, ya que él tenía 80 días para poder dar la vuelta al mundo. Durante este viaje, ellos enfrentan numerosos obstáculos y desafíos, como ya los había mencionado, incluyendo retrasos en los medios de transporte, encuentros con bandidos y situaciones inesperadas. A medida que la historia avanza, Fogg se gana la admiración de algunos y la desconfianza de otros, especialmente de un detective de la Scotland Yard, Fix, quien sospecha que Fogg es el ladrón de un banco recientemente cometido y está tratando de escapar. A lo largo de la historia, los personajes viajan a través de lugares emblemáticos como Egipto, India, China y los Estados Unidos, entre otros. Fogg utiliza diversos medios de transporte, como ya se ha mencionado, trenes, barcos, elefantes, para cumplir con su apuesta y llegar a tiempo a Londres. La tensión aumenta a medida que el tiempo se agota, y Fogg y Passepartout enfrentan desafíos finales para llegar a Londres antes de que expiren los 80 días, como ya se les había dado por la apuesta que hicieron las personas de gran poder del club. Durante el clímax de esta historia, Fogg regresa a Londres justo a tiempo, solo para descubrir que había cometido un error de cálculo en la fecha. Sin embargo, la apuesta se resuelve a su favor, ya que había ganado un día al cruzar la línea internacional de cambio de fecha hacia el este, como ya se había planteado en la apuesta. En última instancia, Fogg aprende a relajarse y a disfrutar de la vida. Él se enamora de lo atractiva y la valiente Aurora, que es un personaje que se nos presenta durante el viaje en India, a quien rescata durante el viaje. La historia concluye con Fogg casándose con Aurora y descubriendo que el verdadero valor de la vida no está en la rigidez y la rutina, sino en la aventura y el amor. Ahora pasaremos a conocer un poco acerca del contexto de la historia. Esta novela fue publicada por el periodo de la Temps entre el 6 de noviembre de 1872 y el 21 de diciembre de 1872. Esta novela fue lanzada en 1873 y el contexto histórico y cultural de esta época influyó en la creación de esta misma. Durante la mitad del siglo XIX, la revolución industrial estaba en pleno apogeo, es decir, que la innovación tecnológica y el desarrollo de la maquinaria iba en influencia. Estaba creciendo el crecimiento económico, transformando las ciudades y la vida cotidiana. En los avances en el transporte, la extensión de las redes ferroviarias y la mejora de los medios de transporte marítimo facilitaron los viajes y la comunicación a nivel mundial. Estos avances influyeron en la trama de La Vuelta al Mundo en 80 días, donde el protagonista es Phileas Fogg. Y como podemos darnos cuenta, él utiliza distintos medios de transporte para cumplir con su desafío. Esto mismo se ve reflejado en la vida cotidiana durante esta época, donde se iban desarrollando nuevos medios de transporte. El impacto que puede causar La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne puede ser que la novela haya sido una fuente de inspiración para numerosos escritores de aventuras y ciencia ficción, en el cual su enfoque sea la exploración y el viaje que deje una marca indeleble en el género. Esta perspectiva ha contribuido a la idealización de la aventura en la literatura y ha influido en cómo se perciben las expediciones y los viajes. El libro que yo voy a hablar es Loveless, en su traducción Desamor de Alice Oseman. Este libro fue el que leí durante todo este semestre. Alice Oseman, autora de Loveless, nació en Kent
Inglaterra, y desde sus 15 años empezó a redactar historias, publicando su primera historia solitario en el año 2014. Trata de temas relacionados con los adolescentes y las dificultades que tienen para enfrentarse en su día a día, y es por ello que es bien acogida en el público adolescente. Una de sus obras más famosas ha sido Heartstopper, que ha sido adaptada por Netflix como una serie, y en este año va a lanzar su tercera temporada. La novela fue publicada el 9 de julio del 2020. Este año comienza una marcada divergencia entre Reino Unido y Francia. Igual por este año se pasaba por la época de la pandemia de COVID-19. La historia principalmente trata sobre Georgia, una persona que no ha sentido amor o deseos sexuales, como todos los jóvenes de su edad, por lo tanto se siente mucho miedo de que sea muy diferente a los demás. Y eso es lo que va tratando de la historia, y donde ella trata de descubrirse, encontrarse a ella misma y todo eso. Mientras sus amigos también pasan por sus problemas. Uno muy marcado sería el de su compañera de cuarto, Ronnie, que le ayuda mucho en su transición, pero igual ella teniendo algunos problemas, los cuales se trata de que como alguien le hizo daño, ella ya no confía en el amor, y al final se termina enamorando de la mejor amiga de Georgia, y así va pasando la historia. Igual Georgia intenta algo con su mejor amigo Jason para ver si así quiere sentir algo, lo cual al final no pasó, porque ella termina descubriendo que es asexual, aromántica y asexual, y cuando Jason termina una forma cruel, por así decirlo, con Jason, el último lazo. Y suceden varios conflictos entre ellas, por lo tanto no se habla, o por lo menos al final de la historia, que ella se trata de solucionar ese problema. Últimamente, en estas épocas, descubrir nuestra sexualidad ha sido diferente, como hay diferentes tipos de sexualidades: homosexuales, bisexuales, heterosexuales, aromáticos, asexuales, etcétera, etcétera, etcétera. El libro trata en sí de eso, de cómo una persona se descubre a sí misma sobre su sexualidad y todo eso, siendo apoyada por varias personas, ¿no? Aunque hay algunas que sí no aceptan eso, como se puede mostrar en los padres de una de sus primas. Igual su prima es sexual y aromática. De eso trata en sí toda la historia, el descubrir nuestra sexualidad y el poder aceptarla. Lleva un proceso largo, pero poco a poco y con apoyo se puede solucionar. Todos podemos aceptarla. Georgia, en su crecimiento, ella creció mucho como persona, por así decirlo. Pues de pasar de que a obtener unas amigas como veía de su familia y todo eso, pasó a descubrirse a sí misma que no se tiene eso. Es una persona descubre su sexualidad, que es romántica y asexual. Por lo tanto, al descubrirlo siente dolor porque no podrá obtener todo lo que siempre ha querido, que es vivir un amor, tener hijos, casarse y todo eso. Pero ya poco a poco se va aceptando y ve que no es necesario tener una pareja para toda la vida, puedes tener simplemente amigos y va a ser igual de fuerte el amor, nada más que de amigos. La novela como sí, en sí trata mucho sobre los tipos de sexualidades, pues en este caso te puede servir como para llegar a conocer los diferentes tipos de sexualidades, o a veces te puede como ayudar para que te sientas, a ver si te identificas con la sexualidad, con esta sexualidad o con alguna otra diferente. Es más como para que tú mismo o te autoconozcas o simplemente tengas ya más conocimiento sobre los diferentes tipos de sexualidades. Total, en estas épocas nos sirve mucho porque hay muchas discriminaciones por las sexualidades diferentes a la heterosexual. Entonces, eso es todo. O sea, puede ayudarnos mucho para poder ayudar a las personas, para poder comprender más el mundo y todo eso. Y es señora Pichanche, y durante este tiempo estaba leyendo la novela El mapa de los anhelos de Alice Keeling. Alice Keeling es una española nacida en 1989 que comenzó su carrera como escritora en el 2013 con su primer libro Llévame a cualquier lugar, y cuenta con más de 15 libros actualmente en el mercado. El contexto histórico en el que se publicó la novela fue en 2021-2022, y después del primer detector de COVID-19 en España en 2019, fue en 2020 cuando fue la conmoción mundial, y en 2021 se calificó como el año de vacunaciones en España. De igual manera, a principios de año se tuvieron momentos críticos entre la relación política de España y Marruecos. La economía se buscó mejorar un año después de la pandemia, sin embargo, por el estallido de la guerra de Ucrania agravó el aumento de precios, y la erupción del volcán Cumbre Vieja dejó a España con más de 289 hectáreas cálcidas. La historia principal del mapa de los anhelos es la historia sobre Lucy y Grace. Lucy es la hermana mayor, la cual ha luchado a través de sus 24 años de edad con una enfermedad, y su hermana menor Grace, quien había creído que había llegado a este mundo para intentar salvar a su hermana. Y cuando finalmente la enfermedad vence a su hermana mayor, Lucy, Grace llega en un momento en el cual se pregunta cuál es la razón de su existencia, ya que siempre había creído que había llegado a este mundo con el objetivo principal de salvar a su hermana, ya que ella había donado células al nacer en un momento muy crítico de la enfermedad de su hermana, lo cual mejoró esta situación. Como siguiente punto, la forma del contexto de la época en el que se desarrolla la historia influye en el drama, es de que en la novela se menciona mucho la salud mental y es un tema principal, y siento que actualmente en la época en la que se escribe era muy normalizado y es algo que se busca tener una buena salud mental, por lo cual Grace puede acudir a muchos especialistas que la viven con esto, como un psicólogo o un grupo de apoyo, ya que vive un duelo por la muerte de su hermana. Grace, durante el tiempo ocurrido en la novela, siempre busca encontrarse a ella misma y buscarse una razón de su existencia, saber qué le gusta y qué no. También busca encontrarse de igual manera con ella misma, mejorar su autoestima,
la relación con sus padres, ya que en algún momento iba a ser nula, porque sus padres también la hacían a un lado, ya que siempre estaba como primordial su hermana, y por un lado Grace entendía esto, sin embargo le trajo muchas repercusiones en su vida y para su desarrollo. De igual manera, Grace deja de pasar mucho tiempo sola, como normalmente lo hacía, y empieza a conocer más gente durante el trayecto de su encuentro con ella misma. El impacto que puede tener esa novela al leerla en la actualidad, supongamos que pueden identificarse con el papel principal de Grace, ya que en algún momento, en situaciones familiares y de salud mental, de baja autoestima, de lo que ocurre que después de la pérdida de un ser importante para nosotros, siento que algunas de las acciones que Grace toma, la situación en la que ella vive, podemos empatizar con ella en algún momento, y hace que la salud mental, como mencioné hace un momento, sea un tema de mayor relevancia, y con mayor información que se tiene actualmente, hace que Grace pueda llegar a su meta, y puede que cualquier otra persona estando en una situación similar a la que Grace está teniendo, también logren salir de esa situación y mejorar. Yo soy Eduardo Sánchez Blanco y les voy a hablar sobre la novela que leí todo el semestre, que es El diario de Ana Frank. Ana Frank fue una niña alemana de ascendencia judía. Esta es mundialmente conocida gracias a su famosísimo diario, El diario de Ana Frank. Y ella nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt del Meno, Alemania. El contexto histórico de la novela es la Segunda Guerra Mundial. Esta es donde se escribió el diario de Ana Frank y donde nos cuenta todas sus travesías durante todo el tiempo que ella pasó escondida. La historia principal trata sobre cómo nuestra protagonista Ana Frank escribe su diario. Todo esto gracias al tiempo que ella estuvo escondida junto con su familia, los cuales eran su padre y su hermana, otra familia, los Van Damme, y cómo esta durante 2 años trata de no ser descubierta, hasta que en algún punto la familia es traicionada y se descubre dónde ellos estaban escondidos, llegando a que la fuerza nazi fuera por ellos y los llevara a un campo de concentración donde nuestra protagonista terminaría muriendo. No podemos definir un antagonista como tal, pero si de esto se tratara, podríamos decir que el antagonista es el ejército nazi. ¿Y cómo influye esto en el contexto histórico para los personajes? Influye de una manera determinante, ya que en la trama y el desarrollo de los protagonistas, la guerra es muy importante, pues la persecución contra los judíos era algo que hacía que la vida de estos siempre fuera muy estresante. Crecimiento del personaje. A lo largo del diario de Ana Frank podemos ver cómo que nuestra protagonista o nuestra escritora va cambiando radicalmente según el tiempo que ella pasa escondida, pues la niña que fue al principio de toda esta travesía se convierte en una persona madura al final de la novela. La repercusión en la actualidad de esta novela es bastante, pues con ella podemos ver un lado conmovedor y humano, por lo cual pues esta nos ofrece una vista a la brutalidad de la persecución y la importancia de preservar la empatía en tiempos de crisis. En conclusión, la literatura proporciona una ventana a la sociedad, reflejando las preocupaciones, valores, conflictos y cambios culturales de una época determinada. A través de la literatura podemos comprender mejor la complejidad de las experiencias humanas y obtener perspectivas sobre diferentes culturas y momentos históricos. La literatura también desempeña un papel importante en la preservación de la historia y la cultura. A través de las obras literarias se transmiten tradiciones, mitos y valores que de otra manera podrían perderse con el tiempo. En resumen, la literatura sigue siendo relevante y esencial en la sociedad actual porque enriquece nuestras vidas de diversas maneras, desde la comprensión cultural hasta el desarrollo En resumen, la literatura sigue siendo relevante y esencial en la sociedad actual porque enriquece nuestras vidas de diversas maneras, desde la comprensión cultural hasta el desarrollo personal y la formación del pensamiento crítico.